Miguel, hablabas de pues, se entrecortó en aquellos derechos vulnerados, ¿no? Y vos decías el derecho a la circulación, habías mencionado. Se vulneró el derecho a la circulación, pero digamos, es increíble y es creíble a la vez, es una gran ambigüedad que se haya, digamos así, vulnerado porque es lo que ocurrió universalmente y la cuarentena ahora y a lo largo de toda la historia, cuando acontece, exige el confinamiento. Ahora, Claro. evidentemente, la vulneración de un derecho trae consecuencias. La cuestión no es solamente durante este paréntesis de la normalidad que implica la pandemia, sino a futuro, ¿no? Porque se vulneró ese derecho y después hay otra cuestión que es específicamente preocupante y es la atenuación de la división de poderes, una cuasi parálisis de la justicia y una cuasi parálisis parlamentaria en la Argentina. Hoy probablemente se reinicie la actividad parlamentaria en diputados por vía semivirtual, pero hasta ahora los poderes del Estado, la división de poderes ha estado diluida, y eso tal vez resulte una tentación en este país y en otros, a futuro, y eso realmente provocaría una vulneración de derechos más extendida y muy desaconsejable. Sí, porque en un hecho inédito, ¿no? Que no funciona la justicia cuando debiera haber sido declarado como un elemento esencial, y más en estos tiempos, es súper necesario. Bueno, por supuesto, sin embargo, lo que sí funcionó, aunque se niegue oficialmente, son presiones oficiales o paraoficiales para puntualmente esta cuestión tan discutible de la liberación de presos. Ujú. Allí hubo, bueno, gestiones, por decirlo amablemente, eh, digo, aunque se niegue desde el oficialismo, estas existieron para que se liberen determinadas personas. Algunas de ellas, en principio, como Amado Vudú, sin ninguna justificación aparente. Y eso gatilló, disparó los amotinamientos y la presión carcelaria. Es un problema tremendo, porque acá no se discute cuántos salieron, porque en muy diversos países salieron efectivamente presos para descomprimir la situación carcelaria y garantizar su seguridad y su seguridad sanitaria, digamos así. Pero en este caso la cuestión tremendamente discutible es quiénes salieron. Y no salieron, y entre los que salieron están de hecho libres, que como sabemos todos, violadores, homicidas, personas y corruptos, personas acusadas y condenadas por delitos mayores y no menores. Y esto, bueno, plantea ahí unos entresijos de la justicia que determinó esta locura, porque es una locura. Mencionábamos también, y se cortó un poquito la comunicación ahí cuando hablamos de uno de tus libros, has publicado muchos libros. Esto de la noticia deseada, ¿no? Pareciera que en estos tiempos la gente en común quiere escuchar noticias específicas o genera su propio mundo informativo. ¿Qué pasa con Sí. estos anuncios que hace el presidente de la Nación cada 15 días? Y respecto a este tema, y me meto a esto de la noticia deseada por nosotros, por los argentinos. ¿Cómo lo analizás ese tema? Bueno, en primer lugar hay un fenómeno universal, diría, que propicia la propagación de esto que yo denomino noticia deseada, que es aquella que se sostiene sin evidencia, que son puramente hipótesis, especulaciones. Ahora voy a la Argentina, pero primero quería decir que hay una noticia deseada por el momento y es que universal, y es que el virus se produjo no en una plaza de Wuhan, sino en un laboratorio, y que es un virus artificial. Ah, claro,
no hay evidencia, hay especulación, pero hay un premio Nobel francés que afirma que así fue. Es decir, hay personas creíbles y otras que hacen política con esto, como Trump, Claro. pero donde afirman que hay pruebas. Ahora, hasta tanto no se verifique si esto es verdadero o falso, es lo que yo llamo una noticia deseada, es decir, generada por intereses creados y a la vez verosímil, pero hay que ver qué ocurre. Respecto de la Argentina, de lo que ocurre en nuestro país, la actitud presidencial es bastante compleja, porque él es un propalador de noticias deseadas. Lo digo con respeto, porque me parece que es una estrategia para gobernar. Es decir, al cristinismo y al camporismo, con quienes siempre Alberto Fernández, bueno, todos sabemos los conflictos que ha mantenido, y todos sabemos también que les enuncia aquello que quieren oír, aquello que desean. A los otros actores políticos les enuncia otra cosa antagónica a la que afirma ante la Cámpora o Cristina, y allí aparecen los problemas, ¿no? Porque uno no sabe bien cuál es la identidad presidencial, en qué medida está envuelto en esta complicación perpetua, en un sentido que es vociferar noticias deseadas, ¿no? Y no decir las cosas tal como son. Bueno, mantiene su imagen alta a pesar de eso, pero hay empieza a horadarse también. Y mientras Alberto Fernández está en esas encrucijadas, por estos enunciados disímiles, según quien sea su interlocutor, Cristina Fernández avanza concretamente, y allí no hay ambigüedad respecto de lo que quiere. El cristinismo quiere las cajas y el poder real. El último avance ha sido sobre el ANSES, pero ya maneja el PAMI. Y ahora habría presiones, según todas las informaciones periodísticas al día de hoy, para, bueno, en contra del corazón del albertismo, llamémosle así, en el gobierno, es decir, Santiago Cafiero, Losardo. Habría presiones para cambiarlos, llegado el momento. Y esto sería un misil al corazón del albertismo que existe, aunque Alberto Fernández lo niegue estratégicamente. El cristianismo, digamos, no es ambiguo en su manera de expresar las cosas, las dice y sobre todo actúa, hay que decir actúa. Y aquí hay un dominó en el que vemos que alguien avanza y otro, en términos de poder real, más allá de la imagen, retrocede, que es Alberto Fernández, y el cristianismo realmente está avanzando, ¿no? Sobre botines y espacios de poder literales. Bueno, la verdad es que si no teníamos problemas, tenemos el de la grieta interna dentro del gobierno. Ahí yo quiero recordar a Maquiavelo, un instante. Maquiavelo le aconsejaba al príncipe jamás aliarse con alguien más poderoso. Y Alberto Fernández se ha aliado con alguien más poderoso, que es Cristina. Más poderoso electoralmente y más poderoso en términos de caja concreta. Y ahí no sabemos cómo termina. Miguel, ¿cómo actúa? ¿Cuáles son los mecanismos de la filosofía? ¿Cómo pensar estos tiempos de cuarentena, de pandemia, de mucha psicosis también? Digo, ¿cómo se piensa desde la filosofía para enfrentar una situación de estas características? No, la filosofía se ha expresado, sobre todo desde Europa, respecto de esta situación. Entonces yo creo que es un pensamiento eurocéntrico, pero bueno, al coreano de Chung-Hul Ban, ¿sí? Que es interesante y que ha hecho hincapié en la sociedad de la vigilancia total en la que vamos a convertirnos. En la misma sintonía está Harari, el israelí. También hay errores garrafales de filósofos muy importantes como Giorgio Agamben,
es un italiano, es realmente una persona sutil y muy, muy atractiva en su lectura, muy, muy poético y muy profundo, es un medievalista, diría yo, pero con enorme prestigio y sin embargo creo que lo perdió en buena medida porque desestimó la potencia de esta enfermedad universal que nos está atacando. Entonces criticó en medio del pico en Italia lo que él defendía, lo que él afirmaba que era un desprecio por la vida desnuda, porque él decía que solamente queremos vivir, perdiendo aún la libertad, el hecho del intercambio del café, de la sociabilidad. Y vivir así no vale la pena. Bueno, pero es que, sin embargo, el confinamiento garantizaría la vida a futuro y una supervivencia. Hubo muchísima polémica allí. La filosofía, los filósofos latinoamericanos y argentinos me parece que todavía no se han pronunciado y no sé si es prudente, porque todo vaticinio en un momento tan incierto como este tiene un altísimo margen de error, ¿no? De todos modos, las categorías de la filosofía y de la literatura, que no son menores, por lo menos nos permiten retrospectivamente observar alguna cuestión que me parece que es crucial, y es que el hombre no ha avanzado. Claro. Frente a una epidemia igual a la de 1347 en Italia, donde Boccaccio escribe el Decamerón, por ejemplo, en ese mismo momento, la fórmula es la misma, la cuarentena. Entonces, lo que sí podría decirse desde, bueno, la filosofía, la historia, las ciencias humanas, y la literatura también, porque hay muchísimo material sobre pestes, y hay novelas, etcétera, maravillosas, por ejemplo, los novios de Alessandro Manzoni, que funda la italianidad, en fin, sin entrar en detalles, es que hay cuestiones estructurales, sustanciales, en las cuales no hemos avanzado nada. Estamos igual que en el medioevo, encerrados, no encontramos otra solución. Desde otro punto de vista, naturalmente sí hemos avanzado, pero la soledad, el confinamiento, la vigilancia que existía en el medioevo por otros medios, se encerraba a las personas y a través de una mirilla se vigilaba que estuvieran vivos, muertos o enfermos, es análoga. Bueno, entonces el mito del progreso humano es desenmascarado, si se quiere, por la filosofía, la literatura, etc. Qué interesante análisis porque han pasado tantos años, ¿no? Y en eso no hemos avanzado. Coincido en ese pensamiento. ¿Qué filósofos han influido en el derecho, Miguel? No, los filósofos del derecho son los filósofos propiamente del derecho, como Kelsen. Bueno, a ver, la historia de la filosofía de Aristóteles, Santo Tomás, todos ellos han apartado han dispuesto, digamos, observaciones, concepciones y análisis sobre la cuestión jurídica desde el punto de vista clásico. En el mundo contemporáneo me parece que son propiamente los juristas los que han hecho filosofía del derecho. Carlos Nino, por ejemplo, en Argentina, se parece, a mi juicio, un filósofo del derecho. Uh-huh. Y en otro registro completamente diferente, en la vereda de enfrente, menor, me parece, por enjundia intelectual, Zaffaroni es una suerte de filósofo del derecho, es decir, alguien que distribuye ideas que tienen efectos en la realidad, ideas garantistas, abolicionistas, pero las ha logrado distribuir con éxito. Y desde este punto de vista tiene una cierta dimensión filosófica. Me parece a mí, hasta donde yo conozco, que Nino, bueno, es una lástima su fallecimiento tan temprano, sí, bueno, pero esto de un país al margen de la ley, su polémica con Zaffaroni, en el libro de Zaffaroni, En busca de las penas perdidas, que es 1991, que es una intención declarada
de abolición del sistema penal, es una discusión totalmente vigente y que vale la pena leer. Son ideas contrapuestas. Bueno, y esas ideas ahora están siendo confrontadas entre sí. Tantos años después, ahora mismo vemos que esos dos ideólogos, si querés filósofos, en algún sentido, mantienen su confrontación intelectual, pero a la vez pragmática, más allá incluso de su vida, como en el caso de su libro está vigente. Miguel, en cuanto a la concepción y a la definición, ¿qué valor o qué definición le otorgás a la filosofía del derecho? ¿Qué es lo que vendría a ser la filosofía del derecho? Bueno, es la reflexión más allá de la aplicación y de los códigos. La reflexión respecto, parece que es la reflexión, si me pedís una definición así, prima facie, respecto es la de siempre. ¿Qué es la justicia? Y de qué manera, en qué consiste la justicia y en qué consiste puntualmente la justicia. Es decir, estamos siendo justos en la generación de leyes y en su cumplimiento, ¿no? Pero para eso hace falta una definición más o menos coherente respecto de lo que es la justicia, bueno, en este tiempo, ¿no? John Rawls, en su teoría de la justicia, es un filósofo muy preeminente, teoría de la justicia muy preeminente en este caso. La idea central es que debe haber un piso, la idea, digamos, articula derecho, filosofía y la noción de inequidad. Lo expreso de manera muy llana, esquematizando, pero se trata de sostener a los que están abajo en un piso de dignidad, desde el punto de vista de la distribución de justicia, de garantizar la justicia, empezando justamente por los más desfavorecidos, porque son los que más sufren la injusticia. Ahora, ¿cómo se garantiza esa injusticia? Desde el punto de vista zafaroniano, aboliendo, digamos, las penas, porque poco menos, y eso es lo que propone en algún sentido, o diseñando un sistema penal razonable que no perjudique más, porque esto es verdad, a los que más sufren por su inserción en la pirámide social, en la base de la pirámide social y no arriba. Bueno, diversas consideraciones. Miguel, siguen las consultas, se va sumando mucha gente a quien agradecemos. ¿Cuál es el trabajo de un filósofo? Mira, primero quiero aclarar, yo no soy filósofo, yo soy profesor de filosofía hace muchos años, ¿no? Filósofos son estos inmensos personajes, y un profesor de filosofía, así que el trabajo es más simple de lo que se supone, es dar clases. Por lo demás es una pasión, la filosofía no tiene utilidades concretas, es una reflexión sobre el sentido de la vida, que nos compete a todos, solamente que quienes hemos estudiado filosofía trasladamos esa pregunta al campo específico de 10, 15, 20 pensadores increíblemente sorprendentes por su genialidad, que intentaron dar respuesta a esta pregunta esencial, ¿no? Es una pregunta, digamos, emancipada de la respuesta que da la religión, sin despreciar la respuesta religiosa para aquellos que creen en ella, pero emancipado al margen de la religiosidad. La filosofía establece preguntas y esbozos de respuesta, que nunca son concluyentes. Esencialmente es eso, y en el caso de, reitero, de quienes hemos transitado la producción filosófica desde el punto de vista de quienes han pensado sistemas extraordinariamente coherentes y atrayentes para responder a esa pregunta básica y luego a otras. La pregunta es fácil, ¿no? ¿Qué es la justicia? Bueno, sí, dar a cada uno lo que le corresponde, la respuesta es complicada. Por eso Maquiavelo decía
Yo no quiero preguntas, quiero respuestas. Bueno, La respuesta es complicada. claro, claro. Miguel, ¿qué valor agregado le dio a tu vida la docencia? Para mí es fundamental, la sangre de las arterias y de las venas. Yo, hay dos ámbitos que, esto en lo personal, yo doy clase desde los 20 años, siempre. Yo creo que no he estado un cuatrimestre de mi vida, para decirlo en términos docentes, un solo cuatrimestre sin dar clase. Ahora estoy dando clases, ¿no? Yo soy profesor de la Universidad de San Andrés, la maestría de periodismo de la Universidad de San Andrés y el Grupo Clarín. Soy presidente del Consejo Asesor de esta maestría y por supuesto vía Zoom, pero es central. Pero es central, ¿por qué razón? Por una parte, porque tenés la necesidad de estudiar Claro, todo el tiempo. O sea, la docencia lo que te permite, paradojalmente lo que te permite es un ser un estudiante perpetuo. Sos profesor, pero sos un estudiante está perpetuo. bueno. Y estudio, yo digo, las personas, la inteligencia está en los libros. Uno no es inteligente. La inteligencia es lo que uno absorbe de los que son inteligentes, ¿no? Eh, es un aprendizaje. Y esa obligación docente de ir a los libros, de ir a los escritos, de ir a los papers, a las investigaciones, genera una eclosión de inteligencia en el aula, que puede ser como ahora un aula virtual y que funciona bien. Pero el intercambio con los estudiantes genera siempre una circunstancia de inteligencia grupal que es insoslayable. Pienso en esto de una dinámica mundial respecto a situaciones cotidianas que nos pasan y hay que ir actualizando los pensamientos de la filosofía en un gran desafío, me imagino, y eso debe ser lo que te genera también esa adrenalina y esa necesidad de expresarte con alumnos de distintos puntos de Argentina y también de distintas realidades. Sí, por supuesto, claro. Eh, eh, digamos, hay un desafío para todo docente, sobre todo en ciencias humanas, o disciplinas como la filosofía o la literatura, etcétera, y es eh, el tiempo. El tiempo que por momentos permanece aparentemente inmóvil, como yo decía anteriormente, porque el ser humano no difiere mucho del que fue en el medioevo o incluso en la antigüedad, por una parte, y por otra parte, y simultáneamente y paradojalmente, sí hay cambios. Sí hay cambios porque no es lo mismo. Mira, un filósofo de la comunicación muy relevante y muy poco leído, muy citado, que es McLuhan, Sí, muy citado y muy poco leído. Cuando McLuhan afirma que el medio es el mensaje, es decir, que el hecho de que nosotros estemos sosteniendo esta conversación de este modo, en un Instagram vivo, etcétera, es más fuerte ese mensaje que aquello que estamos enunciando. Es decir, que el soporte genera unas conductas de los receptores y de los emisores diferentes, según cuál sea. No es lo mismo esta conversación que si estuviéramos cara a cara, y tampoco es la misma, será el mismo mensaje emitido de esta conversación si la misma apareciera por escrito en una plataforma de un diario o si esto fuera una entrevista televisiva. Eh, de tal forma que esto es diferente. Los medios de comunicación, a los cuales yo estoy desde siempre, diría, hace ya demasiado tiempo, eh, al cambiar sus plataformas, cambian el mensaje, se cambia el mensaje, ¿no? Y allí sí la tecnología ha generado unos cambios frente a la permanencia de alguna antropológica, de algunas conductas estructurales que no se modifican. Hay en simultáneo una mutación a partir de la tecnología y naturalmente de la virtualidad en este caso. bien, bien, bien. Sigue sumando gente. Yo me voy a ver algunas de las consultas que teníamos. Bien, ¿Qué opinas de Santo Tomás, Miguel? mira, Santo Tomás es el más grande de los filósofos escolásticos.
la Suma Teológica y la Suma contra Gentiles, que son sus dos textos, son volúmenes y volúmenes, la Suma Teológica, miles de páginas, son de extraordinaria coherencia. Él consideraba que podían unirse la razón y la fe. Que Dios podía probarse por vías racionales, y en ese sentido recupera Aristóteles, sin entrar en detalles. Es un gran filósofo, pero es un filósofo inmenso y a la vez restringido al catolicismo, digamos, que parte de la existencia de una deidad que al fin todo lo explica. Pero indudablemente es uno de las cumbres del pensamiento occidental, básicamente. Sí, sí. Bien. Después, naturalmente, fue refutado, sí, pero bueno. Sí. Mari dice que hable de Spinoza. Spinoza Spinoza es uno de los más maravillosos de todos. Hablar así de Spinoza en 2 palabras es complejo, digamos así. En lo personal, a mí lo que más me interesa es cierto escepticismo de Spinoza. No hay paraíso ni hay infierno. Existe esto. ¿Somos emanaciones de una divinidad? Sí, digamos, lo dicen otros términos más técnicos. Pero toda la creencia respecto de lo que ocurre después de la muerte no es más que una creencia. Y en ese sentido, bueno, por eso fue separado de la religión judía a la cual pertenecía, institucionalmente separado, excomulgado, maldecido, pero cierto escepticismo en un sentido, en otro es creyente, pero esto de que no hay paraíso y no hay infierno me parece, para decirlo ahora en 2 palabras, Claro. que me constituyen a alguien muy atractivo. Está bien. Siguen las consultas, dicen, por acá había una, dice Nico Arana, ¿se puede decir que Hobbes tenía razón, que el hombre es malvado? Bueno, el hombre es el lobo del hombre, homo hominis lupus, ¿no? Tenía razón, digamos, fue eficiente en la configuración de una concepción del Estado. Si del hombre no solamente es el lobo del hombre, es decir, pretende destruir al prójimo y el prójimo pretende destruirme, pero hay una pasión mayor a este afán destructivo, que es la cobardía. Sí, pero yo no quiero que me mate. Es más fuerte eso que mi afán de destruir. Yo no quiero que me dañe. Entonces, entonces se decide, según Hobbes, configurar un contrato social. Vamos a delegar la fuerza en otros, ni en el otro, no en mi prójimo ni en mí mismo, sino en el Estado. Es un leviatán, una suerte de monstruo, pero que debe monopolizar la fuerza para que no nos matemos entre todos. Y de ese punto de vista, no sé si tenía razón, pero fue eficiente, digamos, se configura el Estado absolutista primero, ¿no? Después más tarde será el Estado parlamentario de Locke, que lo continúa con otros términos, un poco más democráticos, pero bueno, son eficiencias de la filosofía, ¿no? Que desde ese pensamiento en las alturas de pronto encarnan en concreciones tales, ¿no? Hobbes, los contractualistas ingleses o los franceses determinaron la historia política de la modernidad y de la posmodernidad, todavía siguen vigentes. Uh-huh. Te leía también y hablabas de psicosis. ¿Qué consideras? Digo, ¿hay psicosis? Sí. ¿Hay que si hay psicosis, digo, hay que atenuarla? ¿Cuál es tu opinión respecto a ese tema? Bueno, cuando hay miedo y cuando hay miedo a la muerte, con fundamento,
y cuando el miedo está tan acentuado por el hecho simple y tremendo de que el aire está envenenado, de que tenés que ponerte una máscara para evitar que circule el aire entre uno y los demás, evidentemente hay alteraciones psíquicas. El miedo produce modificaciones, precisamente psicosis, es decir, temores fundados pero también infundados, y proliferación de noticias falsas y todo esto que tiene que ver con una alucinación colectiva de pronto. Esa situación alucinatoria, porque todo esto es la pesadilla perfecta, tiene un componente alucinatorio tremendo, genera psicosis colectiva. Yo no soy psicólogo, no hablo de la situación puramente personal, pero sí uno podría referirse a la situación del sujeto colectivo, ¿no? De sociedades enteras, que pueden verse, que naturalmente ven alterada su psique. Desde este punto de vista podemos hablar de psicosis. El miedo extremo, Claro. y este es un miedo extremo, por el envenenamiento del aire a través de una entidad que además tiene la característica de ser invisible y enigmática, y que atraviesa el planeta, produce una psicosis planetaria, fundamentada. Por ahí hay una razón por la cual estemos todos atemorizados y en algún punto psicotizados. Alguna consecuencia va a traer. Alguna consecuencia va a traer mayor miedo, mayor sospecha respecto del otro, en simultáneo, porque las cosas nunca son A o B, son A y B. En simultáneo hay también dimensiones solidarias, fuertes, las dos cosas. Sospecha de casa de brujas y solidaridad, todo antagónico, pero al mismo tiempo también. Miguel, ¿qué opinión tenés de Humberto Eco? Mirá, tengo simpatía, sobre todo por su libro El nombre de la rosa, ¿no? Sobre todo por eso, como lingüista, digamos, en fin, es importante, pero El nombre de la rosa es una novelización de la vida medieval, llena de metáforas, un poco borgiana, con algunos aspectos filosóficos muy interesantes, porque uno de sus protagonistas, Guillermo de Baskerville, y está basado en la figura de Guillermo de Ockham, que es un filósofo fundamental. Y bueno, opino bien, y sobre todo también opino bien por una cuestión que me contó uno de sus amigos, Eliseo Verón, que falleció, que me precedió a mí en la Universidad de Clarín. Eliseo Verón tenía una relación muy cercana con Humberto, y eso me produjo gran simpatía, porque jugaban a las bochas juntos, que no sé cómo se llama ahí en Italia, donde vivían. Humberto Eco vivía en una suerte de iglesia que había comprado, y Eliseo había comprado una casa semejante, unas iglesias abandonadas que se vendían. La de Eco me parece que era una suerte de catedral, pero jugaban a las bochas ahí, y Eliseo hablaba perfectamente francés, el peor era franco-argentino, y lo jugaban en francés el juego, pero cada vez que Eco insultaba, naturalmente insultaba en italiano. Bueno, en fin, esa visión me produjo y otros detalles que muy bien al caso, me produjo además una simpatía casi cercana, aunque yo nunca lo veía. Pero sí, Eliseo, un gran pensador argentino, sí, falleció hace 2 o 3 años, una lástima. Sí. Pregunta Gustavo Castaña, dice, me gustaría que Miguel hable de Voltaire y Montesquieu, por favor, te lo pide. Bueno, yo no, es un tránsito por toda la historia de la filosofía. Voltaire, Cándido, es una novela formidable, y son las luces, ¿no? De pronto las luces de la razón aplicado a la política. Y Montaigne son los contratos sociales, pero ya no basados en el sentimiento. Yo resalto entre ellos a Rousseau, dicho sea de paso, que no fue mencionado. Rousseau y todo su trabajo sobre la desigualdad y el contrato social,
lo opuesto a Hobbes, el hombre bueno por naturaleza y demás, ¿no? Pero desde el punto de vista de la nueva legislación basada en el iluminismo y en la separación fundamentalmente de la Iglesia y del Estado, son todos extraordinarios, son superlativos. Mencionabas también que una sociedad funciona arraigada en la confianza y cuando esa desconfianza se pierde es su mayor herida. ¿Es así? Definitivamente, perdón, Sí, sí, adelante, adelante. por supuesto. Y eso también se asocia con la pregunta que me hacías anteriormente respecto de la psicosis. Claro. Yo te pregunto qué hora es confiando en que vos me digas qué hora es. Dicho sea de paso, después decímelo, pues 12:30 tengo Ya otra cortamos, la reunión última, de entonces, esto. son 2:20. Bueno, eh, entonces, la verdad es que esta sospecha que tenemos entre los unos y los otros, de que incluso los cercanos pueden contagiarnos, Claro. es una de los cercanos, los más queridos, o que los podemos contagiar, es una generación de desconfianza masiva que hay que ver cómo se hace. Está bien, está bien. Te vamos a despedir, Miguel, porque no vas a tener tiempo, nos queda poquito. Agradecerte enormemente la predisposición, el tiempo, por estar, por charlar, se ha sumado muchísima gente, así que gracias a ustedes, para nosotros un enorme placer. Nosotros, nuestro equipo de trabajo, que somos todos periodistas, admiramos enorme y profundamente tu trayectoria periodística, así que te Bueno, mandamos un enorme abrazo. un enorme abrazo de parte mía, muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Miguel, abrazo grande.